Bueno, primero buenos días a todos. Estamos siempre con el 8M, poniendo de relevancia la necesidad que tenemos en todas las instituciones y fundamentalmente en la universidad de avanzar en el tema de igualdad. No deja de ser un recordatorio de una actividad que tenemos que ir desarrollando día a día. Yo aquí quiero aprovechar el momento para agradecer los esfuerzos que se están haciendo dentro de la universidad, en concreto en la mesa de lo que es la unidad de igualdad, que es un poco quien lo capitanea, pero también todos los puntos de contacto de los centros que día a día están peleándose por llevar adelante esta actividad. Hoy tenemos varias cosas que se están haciendo en la universidad. Algunas de ellas están en la Escuela de Minas con una exposición de mujer y mina o en la Escuela de Topografía que habrá una charla con egresados hacia las 2, en la Escuela de Edificación que hay un concurso de carteles sobre la violencia de género, en el Campus Sur con Radio Campus Sur con un tema específico referido a las mujeres en la ingeniería, en la Escuela de Arquitectura, que siempre andan con múltiples actuaciones, en este caso en colaboración con la delegación de alumnos, organizan un acto también esta mañana. En la Escuela de Montes, con una exposición con cuadros abstractos de un artista, creo que se llama Judith Chicago, pero no estoy seguro. En la Escuela de Agronómica también con temas de fotografía grupal y con la colaboración de los centros de investigación. En la Escuela de Diseño Industrial, haciendo también actuaciones específicas con las asociaciones dentro de la escuela para darle mayor visibilidad. En la Facultad de Ciencias de Actividad Física y del Deporte con jornadas formativas y de sensibilización y seguramente alguna más que me dejo. Yo creo que es un tema que en la universidad lo tenemos muy presente, pretendemos que haya conocimiento de ello y la apuesta que hay por ir avanzando en este tema es importante. Queda mucho tema de mentalización, creo que todos tenemos que trabajar para ello y ir empujándolo un poco adelante. No quiero dejar esta intervención sin recordar algo que siempre está presente. Cada vez que hay un conflicto en cualquier sitio, una de las partes más débiles y que normalmente tiene mayor problema para sacarlo adelante son las mujeres. Y eso está pasando ahora mismo con todo el conflicto de Ucrania. Normalmente los hombres quedan restringidos y tienen que quedarse para la parte, digamos, de defensa, pero el encargo de salir del país, de llevar a los hijos, de tratar de darle salida, pues creo que está poniéndonos de manifiesto una necesidad imperiosa de que este tipo de temas se sigan teniendo presentes y que en la medida de lo posible nos volquemos y ayudemos para poder facilitar situaciones que son sumamente complejas y que la mayor parte de las veces son directamente de supervivencia. No quiero enrollarme mucho porque creo que el tema de la mesa redonda que vamos a tener aquí tiene interés por diversos temas, fundamentalmente cuando se ve el título y se habla mujer, prevención laboral y actividad física, una realidad diferente. Creo que durante toda la pandemia estamos viendo que además es uno de los temas que tiene especial relevancia. Hicimos unos tutoriales, unos vídeos sobre qué tipo de actividad se podía hacer para facilitar algunos tipos de, digamos, facilitar un poco la vida diaria, que yo creo que estuvo también con el apoyo del INEF y desde la Unidad de Igualdad se pusieron un poco a disposición de todo el mundo. Yo creo que eran bastante claros para verlo. Y en el tema de la prevención laboral, pues evidentemente continuamente tenemos temas que son generales de todos los trabajadores, pero hay muchos que son muy específicos de mujer que yo creo que sí que son convenientes también que lo vayamos planteando. Tenemos dos intervinientes que son los que van a dar un poco la estructura de la conferencia. La primera que va a intervenir, por el orden, lo digo así directamente por cómo está colocado. Primero hablamos de prevención. Quien intervendrá en este caso es Olga Elvira Jiménez, que es la responsable del servicio de prevención de la universidad. Y creo que la perspectiva de género en prevención de riesgos es algo que ha trabajado bastante y que puede informar mucho sobre las distintas cuestiones que hay. Es conocedora de prácticamente todas las situaciones excepcionales que podamos tener dentro de la universidad y está continuamente asesorando, ayudando en tipos de género, o bien ella o bien los distintos miembros del servicio de prevención para poder hacerlo. La otra persona que va a intervenir con la parte de deporte es Alberto García Bataller. Ha sido entrenador del equipo femenino olímpico de triatlón en las Olimpiadas de Atenas. Es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. Imparte cursos y charlas y conferencias a entrenadores y preparadores físicos. Creo que que tiene reconocido ampliamente su especialidad dentro de la actividad deportiva femenina al más alto nivel
y bueno, tiene conocimiento, les ha aprovechado, habéis visto al inicio que ya se aprovechaba también para preguntarle sobre temas de algo más trivial como puede ser un esguince, pero bueno, yo creo que el día a día también tiene experiencia al respecto y creo que serán intervenciones muy interesantes en ambos casos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a los dos por haberos prestado a hacerlo y espero que esta mesa redonda sea realmente interesante. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gerente. Gracias. Si os parece, como el gerente se tendrá que ir en un ratito, Ya mismo, sí. sí, porque le hemos sacado de una reunión de equipo, con lo cual agradecemos que hayas hecho la presentación y el esfuerzo. Muchas gracias. A vosotros. Si os parece, comenzamos con la intervención de Olga, que como bien ha dicho el gerente, es nuestra compañera responsable de prevención de riesgos en la universidad. Así que, Olga, cuando quieras. Voy a intentar compartir pantalla. A ver, un segundo. Lo primero, buenos días, daros las gracias por invitarme a esta mesa redonda en tan buena compañía de Alberto García Taller. Muchas gracias, Paloma, para hablar de mujer y prevención de riesgos laborales. Una realidad diferente, y es verdad que es una realidad diferente, porque para comprender cómo está la prevención de riesgos laborales en relación a la mujer, hay que remontarse a la segunda revolución industrial, allá por el siglo, a finales del siglo XIX, cuando la aparición de nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas formas de energía cambiaron el modelo económico con la creación de grandes empresas y, por tanto, generando una demanda creciente de empleo. A mi juicio, en aquel momento hubo una oportunidad histórica de que la mujer se incorporara al medio laboral, pero desgraciadamente, de la misma manera que durante esa época se cercenaban muchos derechos de la mujer, la protección de la salud se utilizó para cercenar el derecho de acceso a la actividad laboral. Podemos ver que, por ejemplo, la debilidad femenina de la mujer, la moralidad, la fisiología femenina y las obligaciones, sobre todo las obligaciones familiares, fueron los motivos que adujeron los primeros legisladores y los políticos de aquella época para establecer regulaciones especiales que prohibían el acceso de la mujer al entorno laboral. Por ejemplo, el reglamento de la Policía Minera de 1897 prohibía expresamente la entrada de las mujeres a las minas y, por supuesto, bajar a las excavaciones. Posteriormente, en 1908, se promulgó el primer Real Decreto, que puede ser considerado como la primera norma social que establecía un listado sistemático de actividades prohibidas a niños y a mujeres de edad por razón de su peligrosidad. Este listado pues, prohibía la exposición a industrias con riesgo de intoxicación, industrias que se puedan producir vapores tóxicos o polvos tóxicos, riesgos de explosión, de incendio, etcétera. Pero, como digo, prohibía exclusivamente a las actividades a niños y a mujeres menores de edad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de edad en aquella época para las mujeres era de 23 años. Con 23 años en aquella época, y perdonadme la redundancia, era ya una mujer que se podía considerar ya madura y por tanto, de facto, con este tipo de prohibiciones normativas lo que se pretendía, yo creo, era cercenar el derecho a trabajar justamente en el entorno que más actividad laboral estaba promulgando. A partir de este Real Decreto se inicia un largo camino de prohibiciones y de exclusiones laborales para las mujeres, precisamente con esta finalidad de protectora
de la salud, pero si uno lo analiza, se da cuenta de que si realmente esas industrias o esos puestos de trabajo eran peligrosos e insalubres, eran peligrosos para toda la población, para todos los operarios, ¿no? Sin embargo, solamente se excluía a las mujeres por razones precisamente, arguyendo razones de cuidado de la salud en el entorno laboral. Todo esto, como digo, siguieron muchísimas prohibiciones, incluso a mediados ya del siglo pasado, en el año 57, se estableció otro Real Decreto que aumentaba notablemente el acceso la prohibición de acceso a las industrias de la mujer. Todo esto siguió así hasta el año 87 aproximadamente, que una mujer llamada Concepción Rodríguez, que era una mujer asturiana que trabajaba en la mina, solicitó a la empresa su derecho a trabajar en las excavaciones. Por supuesto, como la normativa lo impedía, la empresa se lo denegó y ella inició una serie de denuncias en los juzgados, en donde fue perdiendo en todas las instancias, en magistratura de trabajo, en los tribunales superiores de justicia, hasta que ella, con su empeño, llegó al Tribunal Constitucional y la sentencia de 229 del año 92 señaló que no es posible que ningún tipo de prohibición o de distinción en relación con la mujer en el trabajo, salvo que esté fundada en situaciones de embarazo o maternidad. Por tanto, a partir de esta sentencia y de alguna manera amparándose en ella, posteriormente, en el año 95, se promulgó la Ley de 31 de Prevención de Riesgos Laborales, en la que realmente se derogaba todas estas prohibiciones que hubo hasta el momento, ¿no? Entonces, esta ley, en su espíritu y bebiendo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo que hizo fue establecer que el acceso al trabajo era un derecho y la protección a la salud dentro del trabajo es un derecho. Ese es el espíritu que mueve totalmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego, específicamente en su artículo 15, que habla de los principios de la acción preventiva, hay un apartado que habla por primera vez en lo que era la normativa de adaptar el trabajo a la persona. Hasta este momento, como hemos visto, era al revés, es decir, cuando una persona no cumplía con los requisitos, en este caso las mujeres, se le apartaba del trabajo. Ahora no, esta ley lo que recoge es que tenemos que adaptar el trabajo a la persona, tenemos que concebir los puestos de trabajo de acuerdo al trabajador, y tenemos que elegir los equipos también de acuerdo a sus medidas antropométricas, y tenemos que atenuar los trabajos que puedan ser monótonos y repetitivos porque pueden repercutir notablemente en la salud de los trabajadores. Hasta ese momento, o sea, desde que se promulga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas lo que normalmente hemos hecho y hemos abordado la prevención desde un enfoque neutro, es decir, sin tener en cuenta si el trabajador era trabajador o trabajadora, y se ha caracterizado siempre por recoger la información en función tomando como referencia la totalidad de los trabajadores y solamente contemplando como diferencia, que es la que nos establece en la ley, que es la única que nos dice por la sentencia del Tribunal Constitucional y por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la que se refiere al aparato reproductivo y a la maternidad. Sin embargo, a lo largo de todos estos años se ha estado, al analizar las enfermedades y las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo,
ha aparecido, se han detectado diferencias de género en la incidencia de los accidentes y de las enfermedades, así como de las patologías que sufren los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que hay que hacer una reflexión a la hora de plantear estas metodologías que se emplean a la hora de hacer las evaluaciones de riesgos. Creo que en la UPM sí que es verdad que los técnicos del servicio lo estamos haciendo desde siempre. Pero en estos estudios lo que se ha visto es que, por ejemplo, los hombres tienen más probabilidad de sufrir accidentes laborales que implican muy pocos días de baja. Entre las enfermedades que también tienen posibilidades de padecer con más frecuencia son las enfermedades cardiovasculares, los problemas auditivos, los problemas respiratorios y problemas de cáncer, sobre todo de pulmón. Sin embargo, en las mujeres tenemos más problemas de salud relacionado, por ejemplo, con trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores, del cuello, de los hombros, de las manos, de los codos. También tenemos más probabilidad de padecer enfermedades infecciosas y problemas de la piel. Y sobre todo, estrés. El estrés laboral en la mujer es un riesgo y un importantísimo. O sea, las mujeres padecen muchísimo estrés y ya veremos por qué se materializa este estrés. Por ello, la Unión Europea, en la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, ya habla de que hay desigualdades, ¿vale?, que pueden afectar a la salud y a la seguridad de las mujeres en el trabajo, influyendo, por tanto, también en su productividad. Partiendo de esta idea, podemos buscar dónde se pueden encontrar los riesgos que hacen que sean diferentes esa materialización de los daños en hombres y en mujeres. Antes, la condición, como veíamos hasta casi finales del siglo pasado, que es hace 4 días realmente, la condición física de la mujer, la fisiología femenina y sobre todo las obligaciones familiares eran el bien a proteger y por tanto condicionaba el acceso a los puestos de trabajo con la excusa de la protección de la salud. Sin embargo, ahora, como el primer bien a proteger es el derecho al trabajo y a la salud, debemos analizar cuáles son esas desigualdades que están produciendo esos diferentes daños tanto en hombres como en mujeres, y para ellos nos tendremos que centrar cuáles son las condiciones de contorno que materializan estos daños de acuerdo con los puestos de trabajo. Para ello, debemos ver cuáles son las condiciones de contorno que están afectando, porque ya, como hemos visto, no son tanto las condiciones físicas de la diferencia entre hombres y mujeres, sino las condiciones de contorno, como vamos a ver, que son las que están influyendo en que efectivamente haya una desigualdad en la materialización de los daños. Las características del empleo, vamos a mirar en qué afectan, cómo es el tipo de empleo, el tipo de trabajo, si son trabajos feminizados o masculinizados, si la menor responsabilidad que normalmente tienen las mujeres en el entorno laboral también afecta a la materialización de esos riesgos, si la formación, que el acceso a esa formación, al ser diferente, cómo se materializa también a la hora y sobre todo un problema exógeno al mundo laboral, que es la vida extralaboral. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ir entendiendo un poco el porqué de esas desigualdades. Las características de empleo, el tipo de contrato y la temporalidad y la inestabilidad es verdad que pueden producir muchos riesgos laborales.
La mayor parte de las mujeres tienen puestos de trabajo de duración temporal. Concretamente, según las cifras del SEPE, casi el 90% de las mujeres tiene un trabajo temporal y solamente un 10% tiene un trabajo de duración indefinida. De estos trabajos de duración temporal, casi el 55% tienen duraciones inferiores a un mes y 1 de cada 3 contratos y 3 de cada 10 contratos tienen duración inferior a o duración de un día. Podemos entender que cuando una persona tiene esta temporalidad y esta inestabilidad en el empleo, la precariedad laboral en la que se encuentra hace que estos contratos sean más proclives a que, por una parte, el empresario incumpla la normativa, las obligaciones que tiene en cuanto a la normativa de prevención de riesgos laborales. Unas veces, aunque se realice la evaluación del puesto, pero esa evaluación del puesto se hace de forma genérica, puesto que como la rotación de personas es tan elevada, no se centra en la persona, sino en la evaluación del puesto de forma generalizada. Y por otra parte, las trabajadoras se sobreexponen dándole poca importancia a lo que es la salud en su trabajo, porque su percepción está en que quieren conservar ese trabajo y entonces no reclaman esas medidas preventivas que deberían de tener a la hora de desarrollar su actividad laboral. Eso, por supuesto, conforma un riesgo importante. Por otra parte, también la propia situación de inestabilidad afecta también a la formación de esos puestos de trabajo, como veremos después. Además, la inestabilidad y la temporalidad producen por su propia idiosincrasia problemas de estrés, por la incertidumbre de saber si vas a tener mañana un puesto de trabajo. Eso genera muchísimo estrés que en el entorno laboral se materializa también en problemas de salud. En cuanto a la segregación de tipo horizontal, hay que tener en cuenta que los diseños de los puestos de trabajo, de la organización de los espacios, de los horarios, de las herramientas, de los equipos y de los equipos de trabajo, están pensadas mayoritariamente siguiendo modelos masculinos, modelos masculinos, perdón. Por ejemplo, muchas herramientas manuales de trabajo están diseñadas con parámetros anatómicos exclusivamente que son masculinos. Esto deriva en que el último estudio sobre población laboral en la que se abordaban las dimensiones antropométricas para el diseño de los equipos de trabajo y de los puestos de trabajo se realizó en el año 91, me parece. Y en ellos la muestra de población que se tomó, solamente el 34% eran mujeres, el resto eran hombres. Entonces, prácticamente todos los diseños de puestos de trabajo, las herramientas, toman como modelo medidas antropométricas masculinas. Por otra parte, tampoco cuando en las industrias los valores de exposición límite ambiental a sustancias tóxicas, la verdad es que no han tenido nunca en cuenta la respuesta toxicológica, que puede ser diferente entre mujeres y hombres, y de hecho lo es, porque hay muchos estudios en los cuales se determina que como el sistema hormonal femenino es mucho más complejo que el masculino, hay productos químicos, muchos de ellos, disruptores endocrinos que afectan directamente a las mujeres, provocando las enfermedades. Por otra parte, también los sectores masculinizados en los trabajos que son muchos de ellos que trabajan más hombres que mujeres, el acoso moral o mobbing
genera serios problemas emocionales en la mujer, generan problemas de tipo, somatizan mucho, problemas físicos y orgánicos. También producen muchos problemas de estrés postraumático, cardiopatías y cánceres. En cuanto al tipo de trabajo con segregación vertical, es decir, las mujeres desempeñan en mayor proporción que los hombres trabajos que son de tipo monótono, también poco creativo, pero que al mismo tiempo exigen mucha habilidad y mucha precisión. Esto se suele dar muchas veces en cadenas de montaje o en la industria conservera, en donde el mantenimiento de posturas inadecuadas, posturas forzadas, la realización de muchos movimientos repetitivos, en la bipedestación, en la sedestación, con ritmos excesivos de trabajo y sin posibilidades de pausas, pues generan muchos problemas musculoesqueléticos y sobre todo problemas de estrés. También, por otra parte, el ocupar puestos con menor responsabilidad, pues también a su vez hay menos probabilidad de que pueda haber promoción dentro del puesto de trabajo y por tanto formar parte de lo que es la planificación de estos trabajos, aportando toda esa información que la mujer puede dar en relación a estos daños y a esto que genera esta situación, y por lo tanto hace que se cronifique, convirtiéndose al final en un factor de riesgo psicosocial importante. Como vemos, estamos viendo, las mujeres no solamente les afecta un factor, podemos estar afectadas por la temporalidad, porque estemos trabajando en puestos de trabajo feminizados, es decir, en entornos de, por ejemplo, el sector de la limpieza, en sectores de la hostelería, en sectores de la sanidad, en trabajos masculinizados, por ejemplo, trabajos en la construcción, en la minería, en la industria. Podemos también estar afectadas por la segregación vertical, es decir, por trabajos de menor responsabilidad. No excluyen unos a otros, nos pueden afectar todos a la vez. Al mismo tiempo, la mayor dificultad de acceso a la formación. Veíamos antes que cuando un trabajo es muy temporal, la formación que se puede dar con respecto a ese trabajo, si el trabajo va a ser de un día o de un mes, pues es muy generalizada, no va a incidir en la formación que se necesita para evitar esos riesgos que pueden llegar a producir enfermedades. Por otra parte, en la vida extralaboral, pues pese a los esfuerzos que se está haciendo porque sustituir el rol de la mujer como la cuidadora del hogar por una función más corresponsable en el cuidado de la familia, no se está consiguiendo. Y entonces lo que sucede es que al final, cuando la mujer termina su jornada laboral, se alarga con una doble presencia, causando por una parte conflictos de roles y por otra parte un incremento por sobrecarga de trabajo, ¿de acuerdo? Porque sigue trabajando cuando llega a casa. Otro aspecto muy importante y que se está valorando últimamente, porque son la violencia de género en el entorno familiar o extralaboral, porque afecta muchísimo a los riesgos dentro del trabajo, debido al estrés que padece la víctima que sufre violencia de género. Muchas veces este estrés que sufre puede producir faltas de atención en el trabajo que provocan muchos accidentes laborales, e incluso la exposición no deseada porque la propia sensación de ser poca cosa hace que en el propio trabajo también tenga esa sensación de que se puede exponer a cualquier tipo de riesgo. Incluso puede llegar hasta reproducir comportamientos de sumisión que puedan alentar
en el entorno laboral situaciones de acoso dentro de acoso sexual o incluso de acoso laboral dentro del entorno laboral. Entonces es un factor de riesgo que se está viendo que también es importante y que se debería de analizar. Todo esto sumado, ya digo, que puede ser uno o todos los factores de riesgo que complementan lo que es el entorno laboral de la mujer, es lo que hace que haya diferencias entre que el hombre sufra accidentes normalmente y las mujeres padezcan enfermedades. Por tanto, riesgos distintos nos van a producir daños para la salud distintos y hay que afrontar la prevención de riesgos laborales cambiando las estrategias preventivas, de forma que tengamos que integrar la perspectiva de género dentro de lo que es el análisis de los riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos habrá que evaluar el diseño de los puestos de trabajo en función del género del trabajador, los equipos de trabajo igualmente, igual que los equipos de protección individual, las condiciones de trabajo, la temporalidad, hay que valorar más la conciliación de la vida laboral y familiar, la planificación de la acción preventiva, incorporando la perspectiva de género dentro de las medidas preventivas orientadas a eliminar los riesgos detectados en función del género en las evaluaciones de riesgo, en la información a los trabajadores, evitando tomar como prototipo de persona que está frente al riesgo al hombre, que muchas veces cuando se da información a los trabajadores en este sentido no se aborda, no puede ser la información igual para los hombres que para las mujeres, puesto que, como hemos visto, las condiciones de trabajo son distintas. La formación los programas de formación deben de incorporar contenidos específicos de igualdad en la formación de prevención de riesgos laborales. La vigilancia de la salud debe incorporar el estudio de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de forma que podamos ver que los datos de siniestralidad son diferenciados y porque de esa forma solamente podremos identificar solamente si se enferma por género y poder establecer cuáles son las diferencias para poder analizar si son diferencias biológicas o de otras variables de contorno. Por eso os he puesto un ejemplo para que veáis un par de ejemplitos nada más, para que veáis cómo puede influir. En este caso, por ejemplo, vemos aquí un tren de vitrinas de gases. Vemos, por ejemplo, que la mujer que está a la derecha, que tiene unas medidas antropométricas más parecidas a las del hombre, es más alta, y la mujer que está un poco más a la izquierda tiene unas medidas medias más antropométricamente más parecidas a las de la mujer. Entonces, a la misma apertura de guillotina de la campana de vitrina de gases, vemos que cuando un trabajador pasa y hay posibilidad de que haya revoco de gases tóxicos que se están produciendo en el interior de la vitrina, pues ¿a quién va a afectar más? ¿A la mujer de la izquierda o a la mujer de la derecha? Evidentemente, por el diseño del puesto de trabajo, la mujer de la izquierda tiene sus vías respiratorias más cercanas al punto de origen o de exposición de los vapores tóxicos. Entonces, cuando hagamos la evaluación de riesgos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pues precisamente este tipo de circunstancias, que el puesto de trabajo está diseñado, como veis, la persona de la derecha tiene menos riesgo precisamente por ser más alta, por parecerse más antropométricamente al diseño masculino, al modelo masculino. Entonces, o bien se modifica el puesto de trabajo para que, si la mayor parte de las mujeres o esta persona que está trabajando en esa vitrina pueda adaptarse mejor con sus medidas para que no, bajando la guillotina, por ejemplo, dándole formación en entorno para que pueda bajar la guillotina o proporcionándole, si no se puede, equipos de protección individual específicos para esa situación de riesgo.
Por ejemplo, en el diseño de equipos de protección individual, estamos viendo aquí, por ejemplo, que equipos de protección individual que son incómodos, ¿vale? Porque están modelizados para los hombres, en donde, por ejemplo, vemos aquí que los hombres, lo que es el traje, que es un equipo de protección individual, porque esto es el Cuerpo de Bomberos de Cataluña, los trajes están ajustados, sus hombros están ajustados, las protecciones de las rodillas están ajustadas a las rodillas. Sin embargo, vemos que en la mujer las protecciones no llegan a proteger las rodillas, que las mangas están dobladas porque su traje es más grande, las cinturas no la lleva ajustada, los hombros tampoco, el casco lo lleva torcido porque probablemente le quede grande y no le ajuste adecuadamente. Todo esto son aspectos que en situaciones de riesgo, el no tener el equipo de protección individual correctamente ajustado, nos exponen a un riesgo que al final puede llegar materializándose. En la otra fotografía podemos ver a un grupo de enfermeras con un traje Tyvek que veis que no es para nada de su talla, y después de estar todo el tiempo durante 8 horas trabajando en estas condiciones, pues la verdad es que puede generar problemas de estrés y problemas de salud. Por tanto, como conclusión, yo diría que, y para acabar, y perdonadme si me he extendido un poco más de la cuenta, que conocer las desigualdades de género y cómo influyen estas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo nos puede permitir aplicar políticas y prácticas preventivas en la evaluación de riesgos, en la planificación de la actividad preventiva, en la información, en la formación, en la vigilancia de la salud, que pueden, por ejemplo, incentivando políticas de conciliación y persiguiendo las situaciones de acoso laboral y de sexual y por razón de acoso y ciberacoso, para proteger la salud de todas las personas trabajadoras y sobre todo en este, como hoy es el día de la mujer, y ya acabo, para proteger la seguridad y la salud en el entorno laboral de las trabajadoras. Felicitarles a todas mis compañeras que nos están escuchando en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Muy interesante, como siempre, y seguro que se van a generar muchas preguntas al final en el debate, porque es lo que vivimos en el día a día en nuestro puesto de trabajo y siempre nos surgen preguntas y dudas. Así que muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Bueno, ahora vamos con el siguiente ponente, es Alberto García Bataller, que ya le ha presentado el gerente. Yo además tengo que decir, bueno, que es especialista en actividad deportiva femenina de más alto nivel, que también lo ha dicho el gerente. Y bueno, todos esos conocimientos los ha compartido en un libro que ha editado hace pues menos de un mes. Vamos, yo lo tengo aquí, yo ya me lo he leído. No sé si le veis. No le veis, ¿no? Bueno, se llama Mujeres en Forma. Y la verdad es que las que ya le conocéis de otras intervenciones que ha tenido en Politécnica, además antes de pandemia, que os gustó tanto y que hubo que volver a repetir, bueno, pues este libro la verdad es que resume todas las intervenciones y también transmite pues muchos conocimientos y muy interesantes que son útiles para nuestra vida del día a día. Sin más, cuando quieras, Alberto, que es un placer también, igual que a Gloria, teneros aquí. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a pasar este día con vosotras y con vosotros, y encantado de estar aquí con vosotras. Pero bueno, como ya has vendido mi libro, ya está, ya lo puedo dejar. Es un placer, porque es que además es tan ameno, y perdona que te interrumpa, pero es que al leerlo de verdad me produce mucha emoción, porque es con rigor, pero tan ameno como tú intervienes. O sea, es que me ha encantado. Ya no interrumpo más, perdona. Nada, tranquila. Bueno, voy a cambiar un poco el
no el tema, sino la forma de enfocarlo, pero ya veo que tenemos problemas iguales. Es decir, las deportistas hasta hace poco no tenían talla o sea, ropa de su talla sí, pero que les sirviera no, porque lo único que hacían era que la talla de los hombres la hacían más pequeña y eso era lo que le dábamos a las mujeres de ropa deportiva. Con lo cual, pues ni estaba entallada, ni estaba ajustada a su cuerpo, ni nada por el estilo, ¿no? O sea que las zapatillas, pues lo mismo, las zapatillas, pues en vez de un 43 hago un 36 y ya vale para las mujeres. No, no vale para las mujeres. Y lo vamos a ver en la charla de hoy, que no solo es el tamaño, es la horma, la forma que tiene, el material incluso que se utiliza, ¿no? Y también has hablado de algunos aspectos relacionados con investigaciones y es verdad que la mayor parte de las investigaciones está hecha para hombres. Los estudios clínicos están hechos, se saca la media de la población donde hay hombres y mujeres, pero es la media y no se tiene en cuenta que las mujeres muchas veces tienen aspectos diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, ya sé que hay un par de estudios hechos con ibuprofeno y con paracetamol solo en estudio clínico hecho sobre mujeres y se ve cómo las dosis que se necesita para mujeres son distintas que para hombres, que es la que viene en el prospecto, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas poco a poco nos van acercando a la realidad. ¿Qué es lo que marca todo esto? ¿Qué es lo que marca la mayor parte de la diferencia, aparte de los tamaños, las dimensiones, etcétera, etcétera? Pues el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, que básicamente tiene una duración de 28 días y si alguna os lo preguntáis, hay una estadística de 2016 del Ministerio de Sanidad donde se hablaba que el 80 y tantos % de las mujeres españolas tienen ciclos menstruales regulares, es decir, no significa que sean de 28 días, pueden ser de 33, de 23 o de 28, pero regulares. De ese 80 y tantos %, el 70 y tantos % eran mujeres que tenían ciclos regulares de 28 más menos un día y un porcentaje más pequeño eran ciclos completamente irregulares, 33, 22, 34, 28, ¿vale? Lo que pasa es que el ciclo menstrual lo que sí marca es que Julia era mi madre, Julia el lunes es diferente a Julia del siguiente lunes. Por fuera es igual, alta, baja, más regordeta, menos regordeta, más... Da igual físicamente, pero por dentro es completamente distinta, porque el ciclo menstrual lo que hace es variar el ambiente hormonal y las hormonas veremos que tienen bastante enjundia en todo esto. Lo que pasa es que como todo esto muchas veces lo hemos ido juzgando y valorando los hombres, pues está sujeto a mitos y leyendas. Las más antiguas pues nos dice que en los pueblos primitivos la mujer que estaba menstruando se la consideraba sucia y se la apartaba de la tribu. No se entendía, ¿no? En la Biblia, el Levítico, ya habla de que aquel hombre que yaciera con mujer impura, la mujer impura no es la que no se lava, en aquella época no se lavaba nadie, ni ellos ni ellas. La mujer impura es la que está menstruando, y entonces el hombre que yaciera con mujer impura tenía no sé cuántas maldiciones, ¿no? No se las dejaba entrar en la iglesia, etcétera, etcétera. Y en el año 60, no en el año 60 después de Cristo, en 1960, en China, en algunos lugares, se las prohibía ir a las zonas de cultivo porque si tenían la regla podían quemar la cosecha. Fijaros el poder que tenéis solo por tener la regla. Quemáis cosechas. Pero bueno, en nuestros días, yo que vengo del mundo de la natación, ya os han dicho, anda que no se me han acercado veces madres a decirme aquello de, susurrando, por supuesto, oye, que hoy mi hija no viene. ¿Por qué no viene? Porque le ha venido ¿quién? Un primo a ver o algo, se han ido al cine, ¿qué ha pasado? No, hombre, no, ¿cómo eres? Que le ha venido la regla. Ya, ¿y? Pues que no se puede bañar porque se le corta el qué, el pie, al dar un volteo en el gresite de la piscina, pero vamos, no comer fruta, no tomar el sol. En un tratado médico, y ya cambio un poco de época, hay un tratado médico del siglo XVIII donde se justifica los cambios de carácter de la mujer en la menopausia, porque como ya no tiene la regla y esa sangre que perdía ya no sale, se sube a la cabeza y os vuelve locas. Esa es la justificación médica, ¿no? Y luego la que más me gusta de todas con la regla es que las mujeres cuando tenéis la regla no podéis hacer mayonesa porque se corta.
no sé qué extraña enzima pasa de la mano al brazo de la batidora que baja la yema del huevo y corta la mayonesa porque tienes la regla, ¿no? Si hay alguna o algún joven que me está escuchando, si no lo habéis oído, preguntarle a vuestra madre o a vuestra abuela, que seguro ya lo ha dicho en alguna ocasión. Niña, no hagas la mayonesa que estás con la regla y se corta, ¿no? Bueno, pues todo eso son historias que nos hemos ido inventando para justificar lo que no tiene que justificarse, es un proceso normal. En varios TFGs que he ido dirigiendo durante estos años y TFMs, pues me he ido preocupando de preguntar a las mujeres, en este caso son deportistas, tenían que entrenar 7 horas al día, a la semana y competir, y les preguntábamos si su rendimiento era igual todos los días del ciclo y nos decían que no, el 82%, que si notaban diferencias entre unas fases y otras y nos decían que sí, el 71%, y que en definitiva ellas notaban como a lo largo del mes no era igual el rendimiento ni su forma de aceptar el trabajo físico. Estos son 3 encuestas distintas que he hecho con los mismos resultados. El 70% aproximadamente como media nos dice que sí, que notan afectación durante los días del ciclo menstrual en cuanto a su rendimiento deportivo. Bien. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene del ciclo menstrual. El ciclo menstrual hace que las mujeres seáis lo que llamamos hormonalmente pulsátiles, y eso significa que hay una hormona que es preponderante en una fase del ciclo y hay otra hormona que es preponderante en otra fase del ciclo. De tal manera que ahí tenéis, antes de la ovulación los estrógenos son los que mandan, a partir de la ovulación caen en picado y es la progesterona. Y eso tiene implicaciones distintas porque las hormonas rigen la manera de funcionar un órgano, una glándula, tu carácter, tus sensaciones, tus emociones. Eso lo rigen las hormonas. Os he puesto arriba del todo en rojo solo una variable corporal, la temperatura. La temperatura corporal, a partir de la ovulación en la mujer, sube de 0,8 a 1,2 grados, en pasivo, como estábamos ahora sentados. Eso no le pasa a José y a Manuel, pero a vosotras sí os pasa. Y eso, desde mi punto de vista de entrenador, yo lo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si voy a correr con una mujer una maratón en condiciones de calor, significa que después de la ovulación, en condiciones de calor y ejercicio, su temperatura corporal va a subir 2 grados respecto a lo que subía la semana anterior. Y por lo tanto, la estrategia de hidratación no puede ser la misma. Fijaros, solo ese dato, ¿no? Como os he dicho, las hormonas son mensajeros que hacen cambiar la forma de funcionamiento de un órgano, de una glándula. De tal manera que si cualquiera de los que estamos aquí nos desayunamos un donut de chocolate en ayunas, el hipotálamo y la hipófisis hablan entre ellos de, oye, se está comiendo un donut en ayunas, nos va a dar un pico de azúcar, nos va a dar una subida de azúcar, manda una hormona al páncreas para que a su vez el páncreas empiece a generar insulina y baje esa subida de azúcar. Pues eso mismo es lo que hace que tú tengas una sensación de más tristeza o menos tristeza, o que utilices más la grasa o los hidratos de carbono como fuente energética. Y no lo puedes variar, no lo puedes variar. En los hombres todo es mucho más plano. Aparece una hormona a los 15 años, nos vuelve insoportables normalmente, y desaparece a los 65, 70, y alguno que le empieza a dar la lata a los 50 y ya pues empieza a tener pues, la crisis de los 40, los 50, etc. Bien. Las fases de ciclo menstrual las conocéis casi todas, menstruación, fase de sangrado. Normalmente tenemos en cuenta los 3 primeros días que son los peores. Fase folicular es de regla a ovulación, fase lútea de ovulación a regla y la ovulación que normalmente cogemos 2 días. Y hay autores que marcan una quinta fase que es la fase premenstrual, que es donde se da el síndrome premenstrual, que es por lo que yo estoy metido en todo este follón. Porque cuando en el año 88 estaba preparando los Juegos Olímpicos de Seúl con el equipo nacional de natación, hubo 2 nadadoras que perdieron un par de sesiones de entrenamiento por algo que el médico me dijo en aquel momento que se llamaba síndrome premenstrual y que yo no sabía ni que existía. Y cuando ellos se fueron a los Juegos, yo me fui a la biblioteca de aquí, de la facultad, me puse a mirar libros de fisiología y sí, verdaderamente existía. El síndrome premenstrual tiene no sé cuántos síntomas y ellas perdieron 2 sesiones y ellos no. Y a partir de ahí fui profundizando en todo esto, ¿no? Lo cual significa que también que tengo una edad, claro, porque si en el 88 ya estaba preparando los Juegos de Seúl, pues uno ya jovencito no es. De esas fases que hemos visto, ¿en qué nos influye? Pues lo que más tenemos claro es que la fase premenstrual lo que hace es que aumenta el metabolismo basal, por eso tenéis más hambre, además hambre tonta. Cuando tenemos ese tipo de hambre, ansiedad, etcétera, ninguno vamos picando peras, manzanas y fresas.
Todos vamos a las patatas fritas, los ganchitos, el chocolate y lo que nos caiga en nuestras manos. Son 2 días. Hay retención de líquido por acumulación, sobre todo de sodio en los tejidos. Luego hay que bajar la ingesta de sal esos días y beber menos. Hay disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos, por eso muchas veces las mujeres os ponéis enfermas de verdad, malas de verdad, después de la regla, porque ha bajado el sistema inmune y entonces coges la gripe, el constipado, lo que sea. Y los cambios de carácter, que yo siempre les digo a mis alumnos cuando hay público masculino escuchándome como ahora, siempre les digo que esos días lo mejor que hay que hacer es pasar desapercibido. Sale a las 8 de la mañana de casa, vuelve a las 8 de la tarde, no preguntes, no te pases el día preguntando ¿qué te pasa? ¿Estás mala? ¿Te he hecho algo? ¿Tienes mala cara? Porque ella es la primera que no quiere estar así. Por supuesto, no se te ocurra decir aquello, ya estamos otra vez con las hormonas, porque te vas a llevar la bofetada. Y con razón. Y te sirve de entrenamiento, como veremos, para la fase de perimenopausia o climaterio, que son 5 años. En vez de 2 o 3 días son 5 años o 6. Y luego la fase menstrual, donde perdéis de 18 a 24 miligramos de hierro diarios. Yo no me hago una herida en el antebrazo todos los meses y sangro todos los meses 6 días seguidos, pero vosotras sí. Pero en los prospectos del hierro en muchas ocasiones nunca pone diferencia hombre-mujer de dosis. Sin embargo, las dosis tienen que ser distintas. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, hay mayor fatiga, la frecuencia cardíaca la máxima no llegas a alcanzarla, sube la temperatura corporal. ¿Sí? Hay muchos aspectos que están relacionados con el rendimiento y con el ejercicio físico que habría que tener en cuenta, pero también con la actividad laboral. Es decir, estás más cansada. Bien. A ver, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia esto? Paloma, ¿hay alguien que quiera entrar? Yo no puedo darle acceso. Vale. No entiendo por qué no me deja. Ya le he dado acceso. A ver, un momento. Iván o Alberto, ¿sabéis qué puede pasar? Que no me deja pasa cambiar la esta. La presentación, pero eso es Sí. cosa del equipo. Ahora. Ya está. Ya ha cambiado. Ya está. Gracias. Estaría seleccionado otra cosa. Bien. Gracias. Mirad, esta me quiero detener un poco. Si tenéis una hija o vosotras mismas, como no os veo, no sé la edad que tenéis, pero si hacéis ejercicio entre 16 y 26 años, no se puede perder la regla. La regla, durante esas edades, tú estás generando el pico de masa ósea. El pico de masa ósea es como una cartilla de ahorro donde yo voy metiendo huesecito para que cuando venga la menopausia, a través de comer adecuadamente, hacer ejercicio físico y tirando de mi cartilla de ahorro, voy a mantener la densidad mineral ósea sin necesidad de tener osteoporosis. Si cuando yo hacía ejercicio físico perdía la regla 3, 4 meses al año y mi entrenador me lo justificaba y me decía, es normal, no te preocupes, os pasa a todas, en verano te vuelve a venir cuando descanses, y no lo entiende, cambiar de entrenador, porque estáis jugando con la salud a futuro de esa mujer. Es decir, cuando entre 16 y 26 años pierdes la regla, tu cartilla de ahorro se queda al 80%. Y si cuando tengas 65, 66, 67 años, tu cartilla de ahorro que estaba al 80% ya no puedes tirar de ella para seguir fabricando hueso, lo estoy banalizando un poco, pero es para que lo entendáis. Yo tenía que tener osteoporosis a los 79 y la tengo a los 70. Y la calidad de vida con osteoporosis desciende mucho. Y una de las consecuencias de la osteoporosis es, por una caída, fracturarme la cadera, una fractura de cadera osteoporótica. Sabemos que en España el 50% de las fracturas osteoporóticas de cadera, su expectativa de vida, en el 50% de los casos, es de 2 a 3 años. Y eso se puede prevenir simplemente con no perder la regla en estas edades. Si es un problema de nutrición, que lo arregle el nutricionista. Si es un problema de que tu imagen corporal te hace verte siempre que tienes más peso del debido, etcétera, que lo arregle el psicólogo. Si es un problema de ovarios, que lo arregle el ginecólogo. Y si es un problema de entrenamiento, lo tengo que arreglar yo. Y te tendré que dejar descansar más. Pero no podéis permitir que se pierda la regla entre 16 y 26 años.
Y después que conocemos todo esto y que hay mujeres que ya sabemos qué les pasa, qué no les pasa, y yo tengo una mujer que cuando tiene la regla este mes está hecha polvo, está fatal, está cansada, le duele, y viene el segundo mes y no le duele y está más o menos bien, y el tercer mes viene y le está más o menos bien, más o menos, y el cuarto mes viene y vuelve a estar más o menos bien, y entonces yo tengo la intrépida idea de acogerla y decirle, mira, ¿lo ves como no pasa nada? Llevamos 3 meses haciendo lo que sea y no notas tanto y estás bien, y estás un poco fastidiada, pero estás más o menos bien. Y resulta que viene un siguiente mes y está otra vez que no se mueve. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que no es lo mismo, ya estamos otra vez, vale, que no es lo mismo que ovule el ovario derecho que el ovario izquierdo. Son síntomas distintos y además no son alternativos. No es izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser derecho, 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 izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, 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 derecha. Muchas de vosotras notáis, no sé si es el derecho o el izquierdo, porque eso no se puede saber, pero sí notáis que es el otro, que es el que os molesta más. Os duele, estáis más apagadas, lo que sea. Bueno, voy a hacer un recorrido rápido por todo. Lesiones, pues no sé si lo sabéis, y me imagino que Olga sí que lo sabrá o que lo habrá oído, pero hay 8 veces más rotura de cruzado anterior en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues por diversas causas, por la anchura de la cadera, por cómo la tensión del fémur sobre la tibia y el peroné es distinta en las mujeres, por cómo un músculo que es el glúteo está menos activo en las mujeres y entonces eso hace que, como la foto de la derecha que tiene la cruz roja puesta, que la rodilla se vaya hacia adentro. Yo os animo a que veáis a las mujeres por la calle andando por detrás y veáis cuando apoya el pie como a la mayoría se le va la rodilla hacia adentro. Todo eso que se llama valgo de rodilla hace que el ligamento cruzado anterior tenga más tensión. Y entonces, además, como cerca de la ovulación generáis el pico de estrógeno y la relaxina, que es la hormona que generáis para dar de sí la sínfisis del pubis cuando dais a luz, eso significa que el cruzado anterior se rompe con mucha más facilidad en las mujeres que en los hombres. Pero eso es algo que no conocíamos hasta hace unos años, porque no se decía, no se estudiaba. Bien, si seguimos, bueno, esto es lo que os acabo de decir de toda la parte de la situ, tenéis ahí los estudios, y esto es lo mismo, aquellos TFGs, la mayor parte de las mujeres se lesionan tobillo y rodilla, como Olga, que tiene el tobillo un poco tocado ahora, y toda la parte de pérdidas de orina, que también se da mucho más en mujeres que en hombres, aunque no hayan tenido niños, y hablaremos un poco de ello. Ahora mismo, tú no puedes trabajar con una mujer, hacer actividad física con una mujer sin trabajar su suelo pélvico. El suelo pélvico en las mujeres está construido de una manera distinta, porque la cadera es más ancha y tiene que dar tono a 3 esfínteres. Entonces, si hacéis ejercicio físico como mujer, si estás con un entrenador o en un grupo de entrenamiento y no hacéis ejercicio específico para suelo pélvico, cambiar de entrenador o decírselo. Porque una mujer no puede hacer ejercicio físico sin trabajar de manera específica su suelo pélvico. Y no es una cuestión de tener niños, es una cuestión de ser mujer, de que la cadera tiene una forma distinta y que hay que trabajar esa parte del suelo pélvico. El suelo pélvico es una faja que hace que no se me caigan las vísceras por las piernas abajo, los intestinos. Y eso sujeta todo, el útero, el intestino, sujeta todo. Si está destensado, eso hace que tenga por lo menos una pérdida de orina, ¿vale? Entonces hay que trabajarlo de manera específica con este tipo de trabajo, con las planchas, el core, etcétera. Ese tipo de trabajo es el que hay que hacer para fortalecer suelo pélvico. Embarazo. Hay alguna que os habréis quedado embarazadas, algunas estaréis pensándolo, otras no, y ni queréis oír hablar de ello, y me parece muy bien porque por ser mujer no hay obligación de quedarse embarazada, es una opción que tenéis, pero no hay que quedarse. Pero si os quedáis hay que tener ciertas precauciones, no pasar de determinado pulso, 140, 150 pulsaciones, aumentar la ingesta de agua, no retener la respiración, pero os voy a decir una cosa, estás embarazada, no estás enferma ni impedida. Hay que hacer ejercicio, porque el ejercicio previene la hipertensión y la diabetes gestacional, que algunas de las que hayáis tenido niños habréis padecido, sirve para regresar más rápidamente al peso corporal anterior al embarazo y es una recuperación mucho más rápida y previene también la depresión postparto.
y llegamos a la menopausia. Primero, la menopausia no es una fase de la vida de la mujer. Menopausia es el nombre de la última regla, ¿vale? Menopausia es el nombre de la última regla. La fase en la vida de la mujer es la perimenopausia o climaterio. En España hay 12 millones de mujeres mayores de 40 años. La población general, al 2020, era 23 millones de hombres, 24 millones de mujeres. 1 millón más de mujeres que de hombres. Y mayores de 40 años, 12 millones de esas 24, es decir, el 50%. Si nos vamos a la expectativa de vida en 2019, las mujeres su expectativa de vida era de 86 años y medio, los hombres 81 y la media 84. En 2020, por culpa de la maldita pandemia esta, bajó la expectativa de vida a 85, a 79 y a 82 como media general. La de 2021 no he podido recogerla todavía. Si lo vemos por grupos de edad, a partir de los 50 años siempre hay más mujeres que hombres, siempre. Habrá que ver qué pasa con el de 30 a 34 cuando llegue, que veis que tiene un pelín más de población. A los 30 a 34 habrá que ver qué pasa cuando llegue a los 50 a 54, cuánto se separa de ahí, ¿no? Pero que veáis que a partir de los 50 hay más mujeres que hombres. Y además os gusta más hacer deporte y además tenéis más beneficios para la salud del deporte que los hombres. Eso es lo que vamos a ver un poco ahora. El problema de toda esa fase de lo que llamamos menopausia, que ya hemos dicho que no es así, pero bueno, para seguir entendiéndonos, le seguiremos llamando, son los famosos síntomas. Los sofocos. Los sofocos vienen como consecuencia de la imposibilidad del hipotálamo de regular la temperatura corporal, ¿vale? Y eso hace que tengas un calor muy intenso que sale de la zona central del pecho hacia la cara. Sofocos. Insomnio. No duermes todo lo que deberías dormir, te despiertas varias veces durante la noche, no te duermes a la primera y además muchas veces cuando te despiertas sabes que dentro de 2 minutos vas a tener un sofoco, es como una tortura malaya. Me despierto y sé que encima voy a tener un sofoco. Tengo ganas de ir a hacer pipí, pero no, al final voy y nada, 2 gotas, no tengo, al final no, suelo pélvico. Sequedad vaginal. Dolor articular errante, es decir, hoy me duele una muñeca, mañana una rodilla, pasado un tobillo, hoy no me duele nada, no te preocupes, mañana te duele el hombro, ¿vale? Pérdida de concentración, que no se tiene en cuenta normalmente. Durante un día puedo pasar por todos mis estados emocionales en 24 horas. Tristeza, alegría, rabia, cabreo y alegría infinita. Todo en la misma mujer, en el mismo día. Esos son los llamativos. Y me dejo, aquí los veis, esto hicimos también un TFG que hice sobre menopausia, o sea, actividad física y ejercicio físico en menopausia. Los calores no había más solución, pero sí que se disminuía con el ejercicio físico la mayor parte de los síntomas. Mirad, en verde las que hacen ejercicio, en naranja las que no hacen ejercicio. Lo único en las que notaban más sintomatología las que hacían deporte era en los famosos sofocos. El resto, todos los parámetros de sintomatología estaban reducidos en aquellas mujeres que hacían ejercicio físico. En aquellas mujeres que hacían ejercicio físico. Menos pérdidas de orina, menos insomnio, más capacidad de relajación, más capacidad de concentración, menos hormigueo en los pies, menos dolor muscular. Todos los síntomas rebajados. Y me dejo para el final los síntomas más graves. El acúmulo de grasa. Hasta ahora el estrógeno ha hecho que la grasa se acumule en la cadera. Hay muchas mujeres mayores, 50, 45, 50, 55, que me dicen, es que hasta ahora tenía la cadera ancha, pero es que ahora encima me está saliendo barriga. Claro, porque el estrógeno hacía que tu grasa se acumulara en la cadera. El problema de la grasa en la zona abdominal es que es mucho más lesiva, es mucho más nociva que la grasa de la cadera, porque está directamente relacionada con la aparición de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Y es muy fácil de solucionar, hacer ejercicio. Ya está. Hacer ejercicio, no os preocupéis que no va a ser extenuante. Luego, ahora os doy unas pautas. Accidentes cardiovasculares. Fijaros a los 55 años, los hombres, todos disparados. A partir de los 60-65 se igualan las mujeres con los hombres. Los accidentes cardiovasculares en mujeres empiezan a aparecer a partir de los 55-60 años.
porque el estrógeno es un potente protector cardiovascular. Al desaparecer el estrógeno, aparecen los accidentes cardiovasculares, infarto, etc. Y además, los síntomas son distintos en los hombres que en las mujeres. Eso normalmente nunca nos lo dicen. Los primeros síntomas de un infarto de miocardio en mujer aparecen por problemas digestivos, problemas de reflujo gástrico, problemas de dolor mandibular, pero no por dolor en el brazo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y luego la osteoporosis, claro. La osteoporosis, que no es que el contorno de los huesos cambie, eso es pueden ser otras enfermedades tipo artrosis, sino que la trabécula ósea, el interior del hueso, se vuelve más poroso y entonces cuando tengo una caída tonta se fractura el hueso. Que además también esa osteoporosis genera lo que llamamos como espalda del mayor. Y es que como consecuencia de la pérdida de calcificación ósea, los cuerpos vertebrales, que son rectangulares más o menos, se empiezan a acuñar por la parte delantera y entonces empieza a aparecer esa posibilidad de ir encorvado. Y es muy fácil de solucionar. Hacer fuerza con la espalda para mantener la postura recta. Mira Paloma cómo se acaba de estirar. ¿Has visto? Bueno, Paloma y todos, estoy seguro. A partir de la menopausia se pierde de un 1 a un 2,5% de masa ósea por año de vida. Eso hay factores que no son modificables. La raza, las personas de color tienen una densidad mineral ósea mayor. Las personas de raza caucásica como nosotros tenemos una densidad mineral ósea menor. La edad, cuanto mayor eres, más fácil es que aparezca. La familia. Si tu madre tuvo, tu abuela tuvo, tu hermana que es mayor que tú tiene, pues bonita, míratelo porque tú vas a tener. O bonito, porque la osteoporosis no es solo una enfermedad de mujeres. La osteoporosis también es de hombres. El 30% de los hombres van a padecer osteoporosis. Y si además tenemos cáncer de próstata, 100%, porque el cáncer de próstata se empieza a tratar con hormona femenina y entonces vas a tener osteoporosis. O sea que no es una enfermedad de mujeres. ¿Cuáles son los modificables? El alcohol. El alcohol es malo, ya lo sabemos. Yo no soy quien para dar consejos, porque el primero que se toma una cerveza soy yo. Pero si vas a salir una noche y te vas a tomar 5 gin tonic, pues no te los tomes, tómate uno, que al quinto ya no sabes si es ginebra de garrafón o si es agua con gas en vez de ginebra, y te lo tomas igual. Tómate uno y disfrútalo. La inactividad, haz ejercicio físico. Los corticoides, fundamentales en la aparición de osteoporosis. El poco calcio y el sol. La recomendación actual de los ginecólogos es no tomar el sol sin protección solar 20 minutos al día en una superficie equivalente a manos, antebrazo y cara. Yo no estoy diciendo irse a la playa de Marbella a las 2 de la tarde el mes de julio hasta las 8 de la tarde, ¿vale? 20 minutos a las 10 de la mañana, manos, antebrazo y cara. Porque todas las cremas solares interfieren en la síntesis de vitamina D, la formación de calcio, etc. No fumes, no es bueno para nada. Y las bebidas con carbónico añadido, es decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, etc. Esas inciden directamente en la aparición de osteoporosis lumbar. La recomendación actual es no tomarlas, entre otras cosas por el azúcar añadido que llevan, pero además, si la vas a tomar, una lata a la semana, punto. No hace falta más. Y da igual que sea light, cero, con sabor a chorizo o a morcilla, da igual. El problema es el carbónico añadido, ¿vale? Bien. El ejercicio físico, fijaros el efecto que tiene. Reduce el peso, reduce la hipertensión arterial, mejora la relación con los triglicéridos, la capacidad aeróbica, reduce la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Hay muchas personas mayores, hombres, mujeres, que con 65, 70 años te dicen que les duele, pero como es normal, como soy mayor, me duele. No, es que como no trabajas nunca la fuerza, apareció la maldita palabra, la fuerza. Como no trabajas nunca la fuerza, no tienes fuerza suficiente para mantener el peso de tu esqueleto y entonces te duele, ¿vale? Prevención de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, osteoporosis, etc. Esto os lo explico luego. ¿Qué tipo de ejercicio? Aparte de la fuerza, todos estos. Correr, fácil. Es que me duelen las rodillas, me duele la espalda, no voy a correr. Vete a andar, pero andar no mirando escaparates, vete a andar con un grupo de amigas 1 hora a buen ritmo, que vas a poder ir hablando, pero a buen ritmo, a las 120, 130 pulsaciones. Tienen los mismos beneficios que correr. No es imprescindible correr, por favor. No es imprescindible correr. Puedo andar a buen ritmo 1 hora y tiene los mismos efectos. Marcha nórdica con bastones y además estoy trabajando la musculatura de la espalda, pero por favor,
hacer un curso de iniciación a marcha nórdica, que os expliquen cuál es la técnica de manejo de los bastones. Andar con bastones no es llevar los bastones en la mano, es trabajar con ellos. Y eso hay una técnica. Son 2 horas de un curso que además es agradabilísimo, lo pasas en la montaña, etc. Nadar, yo vengo de la natación, pero para esto no sirve. No aumenta la densidad mineral ósea. Pero sí sirve para mejorar el equilibrio y entonces evitas caídas. Y si no te gusta ir al gimnasio, salta a la comba. Con 100 saltos a la comba diarios, previenes la pérdida de densidad mineral ósea de cuello de fémur. Punto. Con eso me vale. En Finlandia, en las principales ciudades hay en las calles escaleras que no llevan a ningún sitio. No son para subir a ningún sitio. Son para que tú vayas dando un paseo y subas las escaleras y bajes las escaleras. Hagas ejercicio. No me importa si no subís las escaleras, pero bajarlas hay que bajarlas todas. Mujeres mayores de 50 años, todas las escaleras que veáis hay que bajarlas, porque eso trabaja un tipo de contracción muscular específica que fortalece o que mejora la densidad mineral ósea, ¿vale? Si las subís, mucho mejor, pero si las bajáis, pero bajarlas hay que bajarlas. Hemos dicho, el ejercicio físico en mujeres menopáusicas aumenta los beneficios respecto a los hombres, pero hay que hacer fuerza. Hay que ir al gimnasio y levantar unas pesas. Hay que ir al gimnasio y trabajar con barra y con pesas, porque el trabajo de fuerza es trabajo de fuerza que cueste, que ganes masa muscular, que te cueste cada vez que haces el levantamiento de esas pesas. Pero hay que ponerse en manos de profesionales, eso sí, ¿vale? De tal manera que si tú me dices, yo es que puedo hacer ejercicio todos los días, pues yo te diría, mujer mayor de 45, 50 años, lunes y sábado trabajo de fuerza del pie y todo el trabajo de suelo pélvico. Martes y jueves trabajo de resistencia, andar, bici, nadar, correr. Y miércoles y viernes fuerza. Yo es que no quiero hacer ejercicio todos los días, vale, pues lunes y sábado lo mismo, pie, abdominal, etcétera, pilates. Miércoles y viernes combinamos ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia con ejercicio de fuerza, y los martes y los jueves te lo dejo para que vayas a yoga, a zumba, a todo eso, que está muy bien, pero para todo esto de la densidad mineral ósea no nos sirve. ¿Que te gusta el yoga? Haz yoga, pero haz fuerza también. ¿Te gusta bailar? Perfecto, baila, pero también haz fuerza. Eso, ¿me habéis oído alguna más de una vez? Tenéis que grabaros en la cabeza que ir al gimnasio a hacer fuerza, ¿vale? Bueno, siempre me gusta acabar con esto, que seáis muy felices y para eso está hecho esto, aunque os machaque con la idea de la fuerza y alguna le entren ya los sudores y no por la menopausia. Ahí tenéis mis contactos, las redes, y como no sabía si Paloma me iba a vender el libro, pues ya lo vendía yo y lo vendía. Bueno, pues a partir de ahora yo creo que las preguntas que tengáis o lo que... Bueno, muchísimas gracias, Alberto, como siempre. Dejo de compartir. Me encanta siempre escucharte y digo, bueno, me pongo las pilas y empiezo a hacer tal. Pero llega un momento en que piensas, dices, madre mía, si yo pensaba que tenía una vida saludable porque comes variado y comes no sé qué, pero claro, falta la parte de actividad física y de seguir todos tus consejos, efectivamente. Lo de la marcha nórdica lo tengo apuntado, los saltos diarios a la comba pues también, y lo de subir y bajar escaleras, lo que pasa que, bueno, ahora estoy con las rodillas un poco de aquella manera. Pero también se intentará. Yo, antes de dar las palabras, quería preguntarte una cosa, y es que, por ejemplo, para los dolores de regla, que yo ya estoy pasada, o sea, yo ya estoy posmenopáusica total, para mi hija, por ejemplo, descubrí unas cintas de kinesioterapia y que la iban fabulosamente bien. De hecho, ahora ya se compra ella las cintas, las corta y se las pone y ya no tiene ni dolores ni nada. Cuéntanos algo de la kinesio. Bueno, el kinesiotaping, que se llama, son las cintas estas de colores que veis en los deportistas. También lleva añadido un elemento, bueno, no sé si está comprobado científicamente,
y es que los colores no son aleatorios, sino que los colores también hacen, como coloterapia, también hacen su aquel, ¿no? No es lo mismo una cinta rosa que azul que negra, pues roja, que te activa, esas cosas. Bueno, aparte de eso, que no he visto ningún artículo que lo tenga comprobado científicamente, lo que sí es verdad que lo que hace es aumentar la circulación, básicamente, ¿vale? Para que lo entendamos. Separa la piel del paquete muscular y entonces lo que hace es que aumente la circulación y entonces pues todos los procesos de relajación, de eliminación de toxinas, etcétera, pues aumentan. Esa es básicamente el funcionamiento, ¿no? Hay que saber ponerlo, no se puede poner de cualquier manera porque tiene una técnica no solo de colocación, sino el sentido en el que se coloca, el kinesiotaping, y entonces eso hace que mejoren todos. Si además haces actividad física moderada, un poquito de ir a nadar, un poquito de bici, un poquito tal, pues ya está, los síntomas de dolores de regla, eso se suelen pasar. Pero sí, tiene su efecto, Yo los he probado en mis fisios en el trapecio y Sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, no sabía lo del tema de los colores, pero sí, súper interesante, sí. Bueno, y en cuanto a Olga, está claro también, creo que coincidís ambos, ¿no? Los riesgos distintos que hay, tanto si eres hombre como si eres mujer, y los daños para la salud, que son también distintos, y bueno, pues las diferentes maneras que entonces habría para evaluarlos y tratarlos en función del género. Se me ha venido a la cabeza, cada vez que salen oposiciones al cuerpo de bomberos, pues siempre sale la polémica de las pruebas físicas que tienen que ser diferentes para mujeres y para hombres y bueno, ahí siempre se genera un debate tremendo. Y evidentemente, claro, efectivamente. Porque unos aducen que el peligro, o sea, unos aducen lo que es la capacidad para realizar ese trabajo. Y sin embargo, yo tengo muy claro que el entrenamiento puede llegar a ser tan eficaz para desarrollar el trabajo como el que pueda tener un hombre. Entonces, sin embargo, sí que es verdad que hay que adaptar, como decía, yo creo que ahí Alberto estará de acuerdo conmigo, es decir, lo que son las capacidades físicas que tiene una mujer para realizar un trabajo no son las mismas que las que tiene un hombre. Y yo creo que sí, que es bueno adaptar el trabajo en función del género, ¿vale? Y para mí es esta polémica que está surgiendo de decir, no, se tienen que tener las mismas pruebas físicas en un hombre que una mujer, yo creo que no. Yo creo que sí que con el entrenamiento se puede llegar a realizar el mismo trabajo eficaz, vamos, o sea, que llegar al mismo desempeño de la actividad laboral. Pues no sé qué opinará Alberto, pero yo creo que sí que debería de estar diferenciado. A ver, yo aquí, Paloma me conoce y sabe que me gusta meterme en jardines. Sí, te he visto la cara y he dicho, allá vamos. Yo creo que este es un problema que viene de lo siguiente. Como hasta ahora había profesiones que son de hombres, como recurso de pataleo te lo voy a permitir, pero te lo voy a poner lo más difícil posible. Me tienes que demostrar que de verdad eres igual que yo, ¿no? Las pruebas en sí tienen que ser iguales, pero yo creo que no pasa nada porque el baremo sea adaptado. Yo creo que en ese sentido creo que no habría problema ninguno. Pero yo creo que estamos todavía en el recurso ese del pataleo, ¿no? De que te lo voy a poner difícil porque verdaderamente una mujer entrenada, pues yo estoy aquí en el CAR. Yo veo a mujeres haciendo media sentadilla pesando 50 kilos que levantan 160 kilos. Y es cuestión de entrenamiento. Y en eso no tengo ninguna duda de que las mujeres vais a ser capaces de entrenar mucho más y mucho mejor que los hombres, porque es así, ya está. Es una cuestión de entrenamiento para desempeñar la tarea, pero sí que es verdad que la adaptación hay que yo creo que sí. Hay que analizarla. Sí. Bueno, los que queráis intervenir podéis en reacciones, que está abajo, la carita, levantáis la mano y os doy la palabra en cualquier momento. Gracias, Cristina. Ahora te doy la voz. Es que hay una pregunta en el chat de Ana la estoy Carrión. viendo. De Ana Carrión. Sí, en el ejercicio, ¿qué tiempo le debemos dedicar a la fuerza en cada sesión?
Pues depende, si es una sesión combinada de, o sea, de resistencia con fuerza, pues ponle más o menos unos 30 minutos. De todas maneras, no os volváis locas. Para lo que estamos hablando no es necesario hacer una sesión de entrenamiento más de 35 o 45 minutos, no hace falta estar horas en el gimnasio. Luego ya cada una tendrá su pedrada y hará lo que quiera, pero con 35 o 45 minutos, con una serie de ejercicios bien hechos, bien planteados, hay más que de sobra. Creo que ya puedes hablar, Cristina. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, creo que no puedo iniciar el vídeo, pero no me deja, dice, no puedo iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo, era para que me vierais, pero bueno, si me escucháis, ya está, no, no hay problema. Sí, te escuchamos. Bueno, Vale. te escuchamos. No sé, Sí, no sé yo quería hacer una pregunta con respecto al tema del embarazo en el ámbito laboral, concretamente en el ámbito docente. Es decir, lo que se suele decir respecto al embarazo es que las embarazadas no deberían de pasar muchas horas de pie. Entonces, me gustaría saber cómo puede afectar la docencia a una embarazada y cuál sería, digamos, por decirlo así, pues un límite de horas de clase que debería de, o límite de horas que debería de estar dando clase y estando de pie. Normalmente las embarazadas ahí, precisamente no he hablado nada en la presentación, porque como está incluida dentro del ámbito normativo de la ley, he querido hablar de la parte que todavía no estaba dentro de la ley. Pero sí que es verdad que hay un procedimiento aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en la Universidad Politécnica, concretamente el procedimiento 006, en el que se dice que cuando una trabajadora en la Universidad Politécnica está embarazada, pues normalmente lo debe de comunicar al servicio de prevención para hacer la evaluación de ese puesto. En función de las circunstancias en las que esa trabajadora, tú me estás hablando que concretamente en el campo docente, pues hay muchas cosas que hay que ver, no solamente si tiene bipedestación o sedestación, también hay que ver si está expuesta a problemas de productos químicos, por ejemplo, de tipo cancerígeno, teratogénico, a problemas de ruido, de vibraciones, etc. Hay una serie de riesgos que hay que evaluar para adaptar el trabajo de esa trabajadora a sus condiciones biológicas del momento. Con respecto a la sedestación, sí que es verdad que no hay establecido, por lo menos que yo conozca, un límite, porque depende también mucho de la época de gestación en la que se encuentre la trabajadora. Entonces, sí que es verdad que lo que se intenta es hacer un trabajo combinado, es decir, periodos en los que se descanse, que tenga sedestación, con periodos aquí ir alternando, y periodos sobre todo de pausa, de descanso, ¿de acuerdo? Entonces, en los trabajos en los que, por ejemplo, en el entorno laboral, yo no sé si normalmente se dan 4 o 5 horas seguidas. No sé si eso es el caso en el que tú puedas estar o no, pero no suele ser en el ámbito docente, por lo menos en lo que nosotros hemos estado evaluando hasta el momento en la universidad. Lo normal es que la docencia en clase, primero, puedas optar por sentarte si te encuentras cansada o fatigada, y en segundo lugar, no suelen ser periodos de bipedestación muy amplios, los 50 minutos de una clase. Y luego sí, después hay otra clase, porque son clases a lo mejor de 2 horas, como está establecido el descanso entre una y otra, con eso normalmente suele ser suficiente. Vale, ya, de acuerdo, pues muchas Pero, gracias.
Sí que es verdad que lo que es sí que en este sentido me gustaría hacer hincapié en que cuando una persona o conozcáis que hay una mujer que está embarazada, que por favor lo comunique al servicio de prevención, porque sabemos y somos conscientes en el servicio que nos llegan muy pocos casos de mujeres que lo comunican y que al final del embarazo, y que llegan hasta el final del embarazo con exposiciones que pueden llegar a ser críticas y realmente peligrosas. Tenemos investigadoras que trabajan con nanomateriales, que trabajan en cabinas de seguridad biológica con riesgo biológico de grupo 2, incluso hasta de grupo 3 dentro de la universidad. Y eso son situaciones que hay que hacer la evaluación de riesgo y hay que adaptar el puesto de trabajo. Vale. Y en relación, bueno, ya que hablamos del embarazo, en relación al embarazo y al deporte, preguntarle a Alberto, porque, bueno, lo que me he encontrado con el tema de las embarazadas, yo estoy embarazada actualmente, he hecho deporte toda mi vida y cuando me he apuntado a clases de embarazadas, pues me resultan un poco flojas, por decirlo así. Entonces, quería un poco preguntarte, pues bueno, si más allá del yoga, pilates, la natación y andar, bueno, ¿qué podría hacer una embarazada? Fuerza en el gimnasio. Vale. Para empezar, porque todos los problemas que vienen en el último trimestre de dolor de zona lumbar, dolor de hombros, posición de hombros caída hacia adelante, todo eso se previene con trabajo de fuerza. Entonces, eso, y luego también hay que hacer ciertos trabajos de resistencia, pero que se puede aumentar la intensidad, no tienes por qué siempre ir despacito, se pueden hacer cosas rápidas. Yo tengo entrenados 7 embarazos y eran deportistas y hemos hecho casi de todo hasta última hora, hasta que nos dejó la matrona, en unos casos hasta los 10 días antes y otros casos hasta 3 semanas antes, ¿no? Pero se puede hacer de casi todo, con cabeza y con cuidado se puede hacer de casi todo. No se puede, hay que hacerlo. De acuerdo. Vale, pues muchas gracias a los dos y bueno, y gracias por la charla que ha sido súper interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Hay otra pregunta en el chat y dice que con dolores de cadera que se irradia a toda la pierna, ¿qué ejercicio habría que hacer para no dejar de hacer el ejercicio? Primero, habría que ver por qué se irradia. Eso en principio parece, tal y como lo describe Bea, podría ser una ciática, un inicio de ciática. Habría que ver si eso es por un problema de zona lumbar, por un problema de descompensación entre la musculatura abdominal y la musculatura de la espalda, o si es un problema del flexor de la cadera que genera que la cadera se coloque en una posición distinta y eso hace que aparezca el dolor. Primero habría que valorar eso y después a partir de ahí ver qué es lo que hay que hacer. Normalmente suele ser más un problema abdominal, con lo cual habría que trabajar sobre la pared abdominal y hacer algunos ejercicios de estiramiento específicos para esa zona, pero así sin conocer mucho más no puedo. Lo primero que vaya a un fisio y valore a ver por qué le pasa eso y luego a partir de ahí ya se puede plantear qué tipo de ejercicio se puede hacer. De acuerdo. Bueno, como ya no hay más manos levantadas y no hay más preguntas y nos hemos pasado 5 minutos, pero bueno, que eso no es nada para los que hablamos tanto, ¿no? Bueno, pues de verdad que os agradezco muchísimo una vez más todas las ponencias que han sido tremendamente interesantes. En el chat están dando las gracias y también las felicitaciones. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Pondremos en práctica todo lo que nos habéis dicho. Y muchísimas gracias. Que paséis un buen día. Dime. No os volváis locas. Todo no. Una cosita, ya está. Vale, la marcha nórdica sin ver escaparates. Querer poner todo en marcha es la manera más fácil de dejar de hacer todo. O saltar a la coma, o bajar y subir escaleras, cosas poquitas a poco, pero sí hay que hacerlas, es verdad. Bueno, que muchísimas gracias y que paséis un feliz día a todos. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.